Lo primero fue el sonido, un rumor espeso, como un telón de agua que no cae, sino que respira. Juan levantó la vista y el río, que en los mapas tenía un nombre heroico, allí delante era un animal oscuro estirándose entre piedras negras. En la orilla, alguien repartía chalecos de colores desteñidos y una linterna maltratada dibujaba rostros cansados. La mujer con un niño en un fular, el muchacho que decía llamarse Luca, aunque a sus 14 años parecía haber gastado todos los nombres. Una señora de trenzas plateadas apretaba una bolsa contra el pecho. Más tarde Juan sabría que dentro llevaba una tijera vieja y un carrete de hilo, su herencia de costurera. «Hoy está abajo», dijo el guía. «Cruzan y no miran atrás», Juan asintió. Mirar atrás era un lujo que había aprendido a negarse desde que vendió la moto. La caja de herramientas y el reloj que su padre le dejó cuando todavía los relojes se daban de mano en mano como promesas. Desde que dejó a Paula, su hermana, en la puerta de la casa con humedad en las paredes y esa frase que no encontró: «Vuelvo en Navidad, vuelvo cuando esto mejore, vuelvo». No dijo nada. A él no se le daban bien las despedidas con fecha. La balsa de cámara de tractor avanzó con un gemido largo. Había que mantener el equilibrio y no pensar en las historias que corren de boca en boca y se deshilachan por miedo. Juan se había prometido no pensar en la muerte. No por valentía, sino por puntería. En el camino la muerte es una distracción parecida al espejismo. Prefirió contar respiraciones, como le enseñó su padre, cuando el taller olía a estaño caliente y el mundo parecía un lugar doméstico y obediente. La balsa giró de golpe. El guía insultó a alguien que movía mal el peso. La mujer del fular apretó al bebé y Juan, sin saber por qué, estiró una mano que no iba a ningún lado, apenas una antena. Vio entonces la bolsa de la señora de trenzas, resbaló, coqueteó con el borde y cayó al agua sin ruido. La dueña lanzó un gemido diminuto, como si se le hubiera muerto un pájaro. «¡Mi tijera!», dijo. «Era de mi madre». Juan la miró con esa vergüenza de testigo que duele más que la culpa. Se quitó el zapato con una sola mano y clavó el pie en el agua helada, tanteó al azar y no tocó nada. El guía gritó que nadie se moviera. Luca, el muchacho, se inclinó demasiado y el mundo se volvió resbaloso. Por un segundo Juan vio dos finales, el del hilo viejo en el lodo y el de ese niño cayendo como una frase cortada. Antes de pensar, le sostuvo la capucha y lo volvió a sentar. El río, caprichoso, decidió no cobrarse nada. La balsa tocó la otra orilla con un golpe seco. Cuando pisaron tierra, la señora de trenzas lloraba en silencio, no por la tijera, sino por la línea que la separaba de todo lo que había sido. Juan quiso decir algo salvador, una frase de adulto que organiza el mundo, pero se quedó con la boca abierta. El guía repartía instrucciones: caminar sin luces, seguir el hilo de los plásticos atados a las ramas. Los que se quedan atrás, se quedan. Palabras de plomo. Caminaban y el bosque respiraba. Juan recordó la casa, la gotera que marcaba el ritmo de la madrugada, la risa de Paula burlándose de los informativos, porque siempre mentían con buena entonación, el sofá hundido donde él aprendió a dormir sin ruido. Allí, en la penumbra verde, le llegó un pensamiento extraño, casi una insolencia. ¿Y si el sueño que perseguía, esa palabra redonda y publicitaria, era más frágil que lo que ya había tenido? ¿Y si el sacrificio, la épica de los noticieros, no era más que un modo elegante de nombrar la necesidad? En el claro, un camión esperaba con la lona recogida. Subieron a la caja como quien entra a una iglesia sin permiso. Se acomodaron entre cajas de cartón, bolsas de abono y bidones. El motor rugió y la lona volvió a caer, oscureciendo el mundo. En esa oscuridad, el bebé del fular se aquietó. La señora de trenzas respiró hondo para no llorar y Luca, con la temblorosa audacia de los que aún no han aprendido a callar, susurró: «Si llegamos quiero estudiar electricidad. Me gusta cuando las cosas obedecen al cable». Juan sonrió sin que nadie lo viera.
Podía reconocer el orgullo oculto de un oficio. Sí, pensó, la obediencia del cable es una forma de fe. Se palpó el bolsillo. Llevaba una foto doblada de su padre en el taller, el único papel que no había dejado atrás. Entonces el camión frenó y, con él, la idea de que todo iba a salir según los planes. Afuera, voces desconocidas, botas en la gravilla, el ruido inconfundible del metal que pide papeles. «Silencio», dijo alguien. «Silencio, o la noche nos borra de una sola vez». Fue allí, con la frente pegada a una caja que olía a fertilizante, cuando Juan comprendió que la frontera no era una línea en el mapa, sino una voz que te pregunta de dónde vienes para decidir si mereces futuro. Y supo, sin saber que lo sabía, que lo que encontraría más allá, si había un más allá, no iba a parecerse a las fotos ni a los discursos. Iba a parecerse más bien a esa mano que sostuvo la capucha de Luca, al gesto torpe de quien no quiere soltar a nadie. Algo más grande que un sueño. Antes del río hubo meses de silencio. No fue la pobreza de película con violines tristes. Fue la suma de pequeñas renuncias. La harina que rinde menos, la factura que se paga con días de atraso, el taller vacío en una calle cada vez más triste. A Juan los clientes se le fueron yendo como quien apaga luces en una casa. Primero el vecino amable, luego el hombre que arreglaba radios. Al final, los esporádicos que llegaban por milagro. El último día, un adolescente le pidió soldar una placa de amplificador y, al pagar, le dejó de propina un agradecimiento excesivo, como si intuara que era el cierre del telón. En la barriada, los comercios cerraban temprano. No era solo que no hubiera dinero. Era que la conversación se había puesto áspera. «Las cosas están difíciles», decían, y en esa frase cabía todo. La hipoteca de los otros, las extorsiones, el municipio ausente, la esperanza que empezaba a oler a mueble viejo. Paula, su hermana, trabajaba cuidando a una señora con memoria intermitente. Volvía cansada y hablaba de su vida como quien cuenta un sueño ajeno. La casa resistía con dignidad a la humedad y a la distancia de los hijos. El padre de ambos se había ido temprano, sin ruido, con esa elegancia de los hombres que no se quejan para no preocupar a nadie. «Si te vas, te entiendo», dijo Paula una noche, «pero no me prometas fechas. Prefiero esperar sin calendario. Fue la única condición». Juan no prometió. Anotó en una libreta cosas prácticas: vender la moto, alquilar el taller, dejar copia de la llave a la vecina, despedirse de don Rogelio, el del puesto de periódicos. En otra página, menos práctica, escribió una lista absurda: olor a estaño, manchas de aceite en las uñas, silla con respaldo flojo, silencio a las 3 de la tarde. No quería olvidarlos, como si recordar fuera la única inmunidad disponible. Esa semana todos supieron algo. En los barrios, la gente se olfatea la suerte con un sexto sentido. Doña Marta le regaló una bolsa de pan duro para el camino. El mecánico de la esquina le insistió en llevarse un radio viejo, porque acompaña como perro fiel. La maestra de la escuela le pidió que, si podía, llamara cuando cruzara solo para escuchar tu voz de allá. Los afectos humildes siempre diseñan ceremonias discretas. La noticia mala llegó sin ceremonia. 2 hombres se presentaron como gente que cuida y le sugirieron que una contribución mensual garantizaría que nada malo le pasara al local vacío. Juan no tenía local ni mensualidad. Agradeció como quien esquiva una piedra. Esa noche entendió que irse no era tanto una aventura como un modo de no quedarse atrapado entre deudas y vigilias. Hizo el bolso con lo mínimo: un par de camisas, la foto del padre, una linterna, cinta aislante, aguja e hilo. Paula insistió: un cuaderno pequeño, una navaja sin filo, un rosario viejo que no usaba pero guardaba por respeto. En el bolsillo del pantalón dobló un papel con números, un contacto en la ciudad de destino, un primo de un amigo, un nombre que no decía mucho, pero que significaba alguien. La despedida ocurrió un martes cualquiera, a las 6 de la mañana, cuando el cielo es de un gris honesto.
Tomó café con Paula en la cocina sin brindis ni discursos. Ella, con esa inteligencia práctica de quienes han visto muchas veces la cuerda floja, le dio 3 instrucciones. No confíes en quienes prometen atajos. No duermas sin avisar a alguien dónde estás. Y guarda siempre una palabra amable en el bolsillo, porque un desconocido puede salvarte la vida como si te prestara una escalera. Juan la abrazó con una gratitud antigua que no necesitó palabras. El camino empezó en bus. En la terminal, los altavoces recitaban destinos con una poesía involuntaria. A su lado, una madre peinaba a una niña con trenzas perfectas. Más allá, un hombre miraba el suelo como quien repasa deudas. Juan observó con esa calma de los que, habiendo decidido, ya no dudan de la decisión. No hay épica en subirse a un bus. La épica viene después, cuando el asiento se vuelve frontera entre el antes y el después. En las horas lentas de ese viaje, Juan pensó en su padre. No en el padre héroe ni en el mártir, sino en el hombre que al equivocarse pedía disculpas con torpeza y se reía de sí mismo. Recordó la tarde en que le enseñó a soldar. El truco es no apretar demasiado, hijo. Si aprietas, rompes. Si sueltas, no une. La vida es eso mismo. Juan sonrió en el vidrio. ¿Qué apretar, qué soltar? A esa altura del camino, la pregunta pesaba menos que la mochila. Las fronteras interiores aparecieron antes que las oficiales. Primero, un policía que miraba como quien calcula. Luego, un chofer que ofrecía acortes por una suma indecente. Después, el rumor de que en tal tramo asaltan y en tal otro venden esperanza en cuotas. Juan aplicó las instrucciones de Paula como un credo. No hubo milagros, pero tampoco tragedias. Aprendió la geografía de las estaciones. Los baños, donde se puede lavar la cara sin pagar, los puestos que no roban en el cambio, los bancos donde no conviene dormirse. En una parada, conoció a Elena, la señora de trenzas plateadas, que luego perdería la tijera en el río. Traía en los dedos la memoria de décadas de costura y en la voz una calma que parecía prestada de otra época. A mi edad, dijo, uno ya no busca futuro, busca lugar. Y a Luca, el muchacho, lo oyó contar que salía de un barrio donde las pandillas reclutaban por aburrimiento. Mi mamá me dijo que me fuera antes de que el barrio me comiera. Me dio un beso y me pidió que estudiara algo que sirva. Yo le dije que electricidad, o panadería, que también sirve. Juan asentía. Le gustaba su modo de medir la vida en oficios, no en eslóganes. El resto es conocido, el camino que se estrecha, el río que se cobra peajes en miedo y ropa mojada, el camión a oscuras. Juan intentó dormir con la frente contra la caja de fertilizante. No pudo. Puso la mano sobre el bolsillo de la foto del padre. Sentir el papel era como palpar una brújula. No miró el calendario mental que uno lleva para torturarse. No prometió volver en una fecha. Se prometió, en cambio, no dejar a nadie atrás si le tocaba decidir. La promesa que se cumple no con épica, sino con gestos pequeños. Un vaso de agua, una palabra a tiempo, una mano sobre una capucha. La salida del camión fue a empujones y a susurros. La noche ya no era noche, era un estado de ánimo que les calaba en la ropa. Caminaron hasta un galpón abandonado donde otros, con la mirada vacuna de los que han visto demasiado, repartían consignas. Mañana salen los turnos. No pregunten nombres, paguen justo, no olviden que aquí nadie es de nadie. Esa frase, que en otra vida sería amarga, a Juan le sonó a una especie de protección. Si nadie es de nadie, nadie puede venderte del todo. Los días siguientes fueron una coreografía sin música. A veces dormían, a veces trabajaban por un plato de sopa, a veces solo esperaban. Esperar, aprendió Juan, gasta más que caminar. Elena, con paciencia de cirujana, remendaba bolsos ajenos por unas monedas y por el gusto de ordenar el mundo con una puntada. Luca hacía mandados con un orgullo tonto que lo hacía parecer más alto. Una tarde, mientras un viento sin dirección sacudía el polvo del patio, apareció Yadira. Era una mujer de 40 y tantos, con hombros de quien ha empujado camas de hospital toda su vida. «Soy enfermera»,
dijo mostrando una credencial vencida. Ya no me contratan por la edad, pero los vendajes todavía me salen bonitos. Traía una maleta con gasas, crema para quemaduras y una libreta donde anotaba nombres para no olvidar a los que curaba. Se instaló a 2 colchonetas de la de Juan. En el exilio, la distancia se mide en colchonetas. Esa noche, un niño llegó con fiebre y la madre con los ojos rotos de susto. Yadira se ocupó sin teatro. Juan, que se creía útil con cables y tornillos, aprendió a preparar agua con sal y azúcar como si inventara la rueda. Elena sostuvo a la madre por la espalda, así que no se caiga, y Luca corrió a buscar hielo que al final no era hielo, sino botellas de refresco heladas. Cuando el niño bajó la fiebre, se permitieron una conversación sin urgencia. Se contaron las biografías a trozos, con esas elipsis que protegen lo íntimo. ¿Qué buscas?, le preguntó Yadira a Juan. Se sorprendió de no tener una respuesta precisa. Antes habría dicho, trabajo, enviar dinero, arreglar las cosas. Ahora la frase le parecía corta como una sabana vieja. Dudó. Al fin dijo, un lugar donde mi esfuerzo no sea combustible para que otro se enriquezca sin mirarme a los ojos. Y sonrió. Y un enchufe que funcione sin chispazo. Rieron. Rieron de un modo que desarmó la solemnidad del momento. Elena, que miraba el suelo cuando se emocionaba, añadió, yo busco una mesa, con luz, para coser tranquila. Eso es todo. Luca dijo que él buscaba una escuela que aceptara sus manos inquietas. Lo dijo así, como si las manos fueran estudiantes también. Yadira no dijo, busco papeles, aunque todos lo pensaron. Dijo solamente, busco días en que nadie tenga miedo. Fue una declaración de lujo en ese patio donde el viento era dueño de todo. El grupo se volvió costumbre. Compartían pan y letra. Elena enseñó a Luca a pasar hilos sin enredarlos, Yadira a vendar sin apretar, Juan a reconocer el positivo y el negativo sin pedir permiso a los colores. Alguna tarde, un muchacho más duro que los demás les advirtió que no se encariñaran. Esto es un tránsito, dijo. Y tenía razón. Pero en los tránsitos también se encienden lámparas, y Juan lo supo la primera vez que Luca se durmió con la cabeza apoyada en su mochila, como si eso fuera lo más natural del mundo. Los rumores llegaron puntuales, de madrugadas con redadas, de camiones que desaparecían, de rutas más seguras que costaban el doble. La modernidad estaba ausente, pero el mercado funcionaba con eficiencia cruel. Algunos se iban a la madrugada y no volvían, no porque hubieran muerto, sino porque el tránsito borra a la gente sin vocación de despedida. Al fin, el turno les tocó un jueves. Subieron a un autobús con cortinas floreadas que iban en sentido contrario a la dignidad. Cruzaron una frontera dormida, otra vigilada, otra que pretendía humanidad con perros amables. Juan guardaba en el bolsillo la lista con números. Se prometió no perderla, aunque se perdiera él. En una parada un vendedor ofrecía arepas diminutas con un orgullo irreductible. Juan compró 4, una para Elena, una para Yadira, una para él y otra para Luca, que la comió sin hablar, como si masticar fuera un acto sagrado. Llegar a la ciudad, esa palabra que en las noticias brilla, fue entrar en un lugar que no cabía en ninguna foto. Calles demasiado limpias y otras demasiado sucias, edificios que no sabían contar su historia, personas con prisa programada. Una mujer les alquiló cama caliente en un cuarto con más literas que ventanas. Les advirtió que hay reglas. No visitas, no ruidos, no reclamos, no quedarse sin trabajo más de 3 días. Reglas que olían a contrato sin firma. El primer empleo de Juan fue cargar cajas en un mercado de madrugada. A Yadira la contrataron por horas para limpiar un centro de estética donde el lujo parecía un idioma extranjero. Elena encontró una mesa prestada en una trastienda para coser bastillas. Luca quedó a cargo de un depósito por 2 turnos, con el salario de media persona. Volvían a la noche con los hombros envueltos en un cansancio nuevo, ese que no duele en el cuerpo, sino en la idea de sí mismo. Lo inesperado, a veces, se presenta con discreción.
Un domingo, cuando casi no tenían fuerzas para salir, se encontraron en la plaza con otros como ellos que improvisaban un almuerzo comunitario. Arroz, lentejas, una guitarra que apenas sabía 3 acordes, platos de plástico que circulaban como cartas. Juan, que había decidido ahorrar cada moneda, se sorprendió dejando en la olla el último puñado de arroz. A cambio, alguien le ofreció una silla y una pregunta. ¿Cómo te llamas? Hablaron con esa cadencia lenta de los que no tienen prisa porque ya la gastaron en la semana. Ese día, sin saberlo, empezó lo que luego sería lo más grande. No un trabajo, no papeles, no un golpe de suerte, sino una forma de pertenecer que se inventa cuando el Estado y los noticieros miran para otro lado. La calle donde dormían no aparecía en los folletos de turismo. Era un pasillo de grafitis, un catálogo de puertas sin timbre. Pero los domingos, a fuerza de costumbre, se volvía plaza. Algunos llevaban termos, otros ollas, otros solo ganas de sentarse a escuchar. No había líderes ni micrófonos. Había sillas de plástico, una sombra amable y un acuerdo tácito. El que llega trae algo, aunque sea una historia. Juan empezó llevando extensiones y enchufes. En un mundo que temía los alargues por incendios, él desarmaba miedos con cinta aislante y prudencia. Pronto su nombre circuló como el del hombre de los cables. No cobraba o cobraba en comida, porque entendió algo que no había visto en el taller, cuando lo que se ofrece rompe el hechizo de la precariedad. Luz en la olla, corriente en el hervidor, música en una bocina cansada. El pago es menos cifra que gratitud. Elena instaló su mesa en un extremo y cosía dobladillos con la delicada soberbia de quien domina el hilo. Yadira armó una caja de primeros auxilios. No es hospital, pero aparta el susto, y enseñaba a limpiar heridas sin drama. De a poco aparecieron vecinos no migrantes. Una señora viuda bajaba con bizcochos. Un jubilado traía periódicos viejos, para que los niños aprendieran a envolver algo que no fuera miedo. Los niños, los de fular, los de mochilas enormes, los de ojos atentos, empezaron a jugar a la pelota y a bautizarse con los nombres de cada patio. Luca organizó una especie de taller donde desmontaban radios para entender cómo un cable convence a una señal de obedecer. La escena vista de lejos parecía una feria de barrio. Vista de cerca era un método de supervivencia. Juan, que había llegado con una idea rudimentaria de su futuro, empezó a escribir en el cuaderno no solo números de contacto, sino historias mínimas. El señor de manos grandes que perdió el miedo cuando la lámpara funcionó. La mujer que lloró al recuperar una foto en su teléfono sin memoria. El niño que aprendió a decir gracias en 3 idiomas. No lo hacía por literatura. Lo hacía para acordarse de que su vida en esa ciudad que no pedía permiso no estaba hecha solamente de turnos y rentas. También estaba hecha de esa plaza sin nombre que les había inventado lugar. Un problema concreto los obligó a organizarse. El invierno llegó sin anuncio y el cuarto de las literas se volvió heladera. Los dueños del edificio vendían calefactores usados con cable pelado. Baratos, pero no devuelven. Y la gente apagaba la lógica con tal de dormir con los dientes menos apretados. Una noche, un chisporroteo más largo que los otros olió a desgracia. Juan se levantó como si lo despertara un instinto heredado de su padre. Apretó un interruptor general que nadie sabía dónde estaba. La luz se fue, sí, pero también el peligro. Bajaron con mantas y con el corazón en la boca. Nadie se quemó. Yadira puso paños tibios en manos que temblaban. Al día siguiente, Juan dibujó en un papel una distribución posible de los aparatos y propuso algo parecido a una cooperativa de calor. Comprar pocos y buenos, turnarse, compartir. Elena cosió fundas para los calefactores como si así domara al fuego. No hubo épica, pero sí una decisión. No esperar a que los dueños, que ya habían mostrado su vocación de abuso, cuidaran de su seguridad. Nació alrededor de esa urgencia algo nuevo, una asamblea improvisada con mates y café, donde se votaban cosas simples y, sin embargo, enormes,
¿Quién cuida a los niños cuando la madrugada es demasiado larga? ¿Cómo avisar en cadena si alguien no vuelve? ¿Qué hacer cuando la policía entra a pedir papeles como quien pide recetas? Fue en una de esas asambleas cuando llegó Mara, una mujer de mediana edad con un castellano musical de otra orilla. Vivía en el edificio del frente desde hacía 20 años. Miraba con cariño y cautela. Contó que en su juventud militó en un sindicato. No lo dijo con nostalgia, sino como quien trae una caja de herramientas. Propuso escribir una carta al administrador con firmas de inquilinos exigiendo arreglos básicos: extintores, detectores de humo, instalación eléctrica decente. La idea pareció osada. No estaban acostumbrados a pedir, y menos a exigir. No es pedir, dijo Mara, es recordar que pagamos. Y el que cobra responde. Para sorpresa de muchos, el administrador respondió con un portazo. Papeles o silencio, dijo. No era nuevo. Pero ahora tenían algo que antes no. Estaban juntos. Decidieron reunirse en la vereda, con carteles hechos de cartón de caja y letras torcidas. No gritaban consignas. Mostraban facturas pagadas y fotos de cables pelados. Ningún canal de noticias fue. Los miraron algunos vecinos desde las ventanas con esa mezcla de curiosidad y fastidio que reserva la ciudad para los que interrumpen su programación. Juan sostuvo un cartel sin eslogan, solo con una frase: «Queremos dormir sin miedo a arder». La escena podría haber entrado en la bolsa de lo inútil si no fuera por un detalle. Una niña del cuarto piso, hija del administrador, se asomó demasiado al balcón para ver la protesta y en un segundo absurdo trepó al barandal. La madre pálida gritó y el mundo encogió. Juan no pensó. Corrió hacia el zaguán, subió escaleras de 2 en 2, empujó una puerta que se resistió y con manos que habían sabido de cables, cortó la electricidad del piso para evitar que un chisporroteo traicionero lo matara cuando se colgó de la reja para alcanzar a la niña. La sostuvo por una pierna. La madre lloraba, la niña lloraba y Juan también. No hubo medallas. Hubo, eso sí, un reconocimiento involuntario. El administrador, contra todo pronóstico, bajó la mirada. Al día siguiente, un electricista contratado por la administración, de los de factura y casco, empezó a arreglar lo que debió estar bien desde el principio. No porque la ciudad se haya vuelto justa en un día, sino porque el azar y la vergüenza a veces trabajan en el mismo equipo. Esa noche, en la plaza, la guitarra tocó un acorde que nadie supo cómo nombrar. Lucas se sentó junto a Juan y le dijo: «Usted no vino a buscar esto, pero esto lo estaba buscando a usted». No supo qué responder. Miró las manos, que ese día habían sostenido una vida. Pensó en su padre, apretar sin romper, soltar sin perder, y sintió, por primera vez desde que dejó la casa con humedad en las paredes, que no estaba de paso. No todavía. El arreglo de la instalación eléctrica calmó el miedo, pero no acabó con la precariedad. El dueño aumentó el alquiler aprovechando que ahora está mejor. A algunos los empujó a cuartos más lejos, a otros a trabajar un turno más. La plaza de domingo siguió, aunque más cansada. La ciudad, como un mar que no tiene a quién pedirle cuenta, subía y bajaba sin consultar a nadie. Una madrugada, mientras Juan ordenaba cables en el depósito del mercado, un cortocircuito abrió una boca de fuego en la oficina contigua. No fue su culpa. Fue la suma de prisas y negligencias que hacen colapsar a los sistemas. Juan, ya en alerta desde el episodio del edificio, echó a correr. En minutos, el humo llenó el pasillo. Recordó la distribución de los extintores que había memorizado sin querer. Alcanzó uno, lo activó, tosió, insultó al aire que no era aire. Llegaron otros. El fuego cedió. La alarma llamó a bomberos con retraso, como hacen las alarmas que nadie mantiene. La dueña del mercado, una mujer que de día hablaba de mis muchachos y de noche recortaba salarios, se abrazó a Juan con una emoción que duró exactos 15 minutos, los que tardó un inspector en llegar y pedir los nombres de quienes trabajaban allí a esa hora. «Documentos», dijo el inspector, sin maldad ni bondad, con burocracia. Por protocolo, Juan sintió el viejo escalofrío. No tenía papeles.
Tenía manos y un oficio, pero eso no llena formularios. Quiso esconderse, pero lo rodeaban estanterías, no sombras. La dueña dudó. Podía decir, no sé quiénes trabajan de noche. Podía callar. Optó por la salvación propia disfrazada de cumplimiento. Entregó una lista que había confeccionado para su control, no por obligación. El inspector, que no era monstruo ni héroe, hizo su trabajo. Juan terminó en una oficina con paredes que olían a tóner. Ahí, una mujer joven con cansancio antiguo lo interrogó con frases cortas. No preguntaba por milagros, sino por recorridos. Juan contó lo justo y por primera vez habló de Luca, de Elena, de Yadira, de la plaza. Lo hizo sin épica. Lo hizo para explicar por qué no podía simplemente desaparecer. Aquí no se trata de desaparecer, dijo la mujer. Se trata de procedimientos. Puede que lo citen, puede que lo dejen seguir. No decido yo. Lo soltaron con una cita en papel. Tenía que presentarse la semana siguiente. Salió a la calle con la sensación de haber envejecido, no por la amenaza, sino por lo que comprendió. La vida que habían construido, frágil, comunitaria, obstinada, cabía en una carpeta que podría, o no, decidir su continuidad. En la plaza, esa noche no hubo guitarra, hubo silencio y mates. Elena le tomó la mano como una madre toma la mano de un hijo cuando éste ya es grande. Yadira preparó una lista de cosas que hacer por si acaso, copias de llaves, teléfonos, cartas. Luca no habló. Cuando todos se fueron, se quedó con Juan en el banco de siempre. Si lo mandan de vuelta, dijo por fin, yo me voy con usted. Juan se rió, no porque la idea fuera graciosa, sino porque la risa fue la única defensa al desborde del corazón. Usted tiene que quedarse, dijo. Terminar la escuela, aprender a convencer a los cables. Esto no se trata de heroísmos. Luca miró el piso, pateó una piedra, recogió otra. A los 14, la fidelidad es una moneda que se entrega entera. El día de la cita, la sala estaba llena de gentes con historias que no cabían en ningún formulario. Un traductor repetía frases en mecánico vaivén. Juan llevaba en el bolsillo su cuaderno con historias mínimas. La mujer de la oficina lo recibió con el mismo cansancio profesional. Esta vez, sin embargo, había en su mesa un sobre con un sello oficial. Habló de plazos y de revisiones, de posibilidades de regularización por arraigo laboral, de testigos, de cartas. Palabras que en otra vida serían esperanza clara. Aquí eran un laberinto con entrada y sin salida visible. Juan pensó en la plaza, en el cartel de queremos dormir sin miedo a arder, en la niña que colgó del barandal, en la lista de Luca con piezas de radio. Y sintió que no podía seguir jugando a la invisibilidad. No tengo miedo de trabajar, dijo. Tengo miedo de que un papel borre lo que hicimos. La mujer lo miró. Debajo del protocolo, los ojos a veces pertenecen a una persona. Le pidió que trajera testimonios, no discursos, hechos. Fotos de la plaza, de las reparaciones, de la cooperativa de calor, de la gente a la que puso luz en la olla. No sé si alcanza, advirtió. Pero cuente lo que existe. Esa semana la plaza se volvió imprenta artesana. Mara, la vecina del castellano musical, ayudó a redactar cartas con sintaxis firme. Elena prestó sus tijeras nuevas, unas que Luca le compró con el primer salario decente para recortar fotos. Yadira ordenó fechas con precisión de enfermera. Luca armó una carpeta con un orgullo feroz. No estaban inventando nada. Estaban nombrando. Cuando entregaron el dossier, nadie aplaudió. La ciudad siguió con su ruido, pero algo se movió en otra capa. El administrador instaló más detectores de humo, no por generosidad, sino por cálculo. La dueña del mercado, quizá por miedo al inspector, registró a algunos trabajadores con los mínimos legales. La plaza de domingo sumó 2 mesas más, llevadas por señores que bajaron con vergüenza, como quien asume que necesitaba un lugar y no lo sabía. A Juan no le dieron papeles de inmediato, tampoco lo expulsaron. Lo dejaron en esa zona gris que paradójicamente permitió que lo más importante ocurriera. Tuvo tiempo. Tiempo para armar una red que ya existía y no sabía que se llamaba así. Tiempo para entender que el sueño que lo empujó estaba bien,
pero era pequeño al lado de eso grande que no cabía en palabras de campaña. La tarde del último domingo de ese otoño, que en sus calendarios no tenía nombre, la plaza sin nombre se llenó de mantas. Un grupo de adolescentes pintó un cartel, Mesa de los Domingos. No era una ONG, ni una fundación, ni un proyecto con logo. Era una mesa larga de tablones prestados, una olla común, un alargue prolijo, un botiquín. Y gente que se nombraba en voz alta para existir. Juan tomó la palabra con incomodidad. No era de discursos. Habló de cosas pequeñas, de cómo una vez la tetera hirvió sin humo, de cómo una señora dejó de vender su calefactor malo porque sabía que el turno le llegaría, de cómo la niña del cuarto piso ahora saludaba desde la vereda, con un casco de bicicleta ridículo y amoroso. Dijo que no sabían qué iba a pasar con los papeles, ni con los alquileres, ni con los turnos de trabajo. Dijo que lo único seguro era esa mesa, y que eso quizá era suficiente para aguantar la semana. Al terminar, una mujer que nunca había hablado en público pidió el micrófono inexistente. Contó que había aprendido a leer el mes pasado con los avisos de los periódicos que traía el jubilado. Lo dijo sin vergüenza, como se confiesan las victorias. Un hombre, rígido de vergüenza, mostró el primer recibo de salario a su nombre después de 20 años de sombra. Un niño tiró de la manga de Luca. «Quiero que me enseñes electricidad». Luca miró a Juan como quien mira a un padre y a un maestro al mismo tiempo. Elena repartió pedazos de torta de maíz con una atención casi ceremonial. Yadira mostró cómo lavar una herida sin pedir permiso a ningún formulario. Mara leyó, con voz de quien no teme a la comas, una carta nueva para presentar al administrador. Una lista de cosas pequeñas y decisivas. En medio de esa música sin partitura, se acercó la mujer de la oficina. No venía con sello ni con carpeta. Venía con su propio cansancio y una bolsa con panes. Se quedó a escuchar. Cuando la gente empezó a levantarse, buscó a Juan. «No puedo prometerle nada que no esté escrito», dijo, «pero vine a ver de qué hablaba. A veces en el papel las vidas pierden volumen». Juan no supo qué decir. Le ofreció una silla, siempre empieza por ahí, y un plato. La mujer miró alrededor. Vio a un niño tomando un cable con respeto, a una anciana cosiendo un pantalón con la dignidad de un oficio, a un joven que por primera vez decía su nombre en voz alta sin bajar la mirada. En su rostro, no en su cargo, se dibujó una posibilidad. Esa noche, cuando el pasillo volvió a ser pasillo, Juan subió con Luca y con el cuaderno. En la puerta encontraron una bolsa. Dentro, una tijera nueva con una nota que decía «Para Elena», de alguien que sabe lo que cuesta perder lo que no debería perderse. No traía firma ni logo. Elena lloró sin solemnidad, con la simple felicidad de quien siente devuelto algo que creía definitivamente robado por el río. Al día siguiente, Juan recibió una llamada. Lo aceptaban en un programa de regularización por arraigo laboral si presentaba contratos y testimonios. No era milagro, era una grieta en el muro. La ciudad, con su justicia imperfecta, reconocía en un papel algo que ya existía en la calle. No hubo festejo con fuegos artificiales. Hubo cena con arroz y cebolla salteada. Hubo un silencio feliz que los adultos conocen y los jóvenes juzgan aburrido. Luca, que no sabe estar callado, preguntó si ahora iban a ser legales. Juan pensó la respuesta como quien elige un cable. «Legales, no sé», dijo, «pero vamos a seguir siendo nosotros». Y eso no lo da ni lo quita un sello. En la madrugada, cuando todos dormían, Juan bajó a la plaza. Sentado en el banco releyó sus notas. En la primera página, la lista absurda del taller. En las últimas, nombres propios con fechas y objetos. Una lámpara, un calefactor, un cartel de cartón, una tijera nueva. Pensó en el río y en la noche de la balsa. En cómo una mano sosteniendo una capucha había sido entonces su manera de atarse al mundo. El sueño por el que había salido, trabajar, enviar dinero, arreglar la casa con humedad, seguía siendo un mapa válido. Pero, a su lado,
crecía algo que no entraba en ninguna promesa publicitaria: la certeza de que la vida buena se construye como se suelda un cable, sin apretar tanto que rompa, sin soltar tanto que no una. Lo más grande no era la ciudad ni el contrato, era la trama que habían tejido. Un domingo con mesa, una comunidad que aprendió a exigirse a sí misma antes de exigir al resto. Un niño que quería convencer a los cables, una anciana que volvía a coser sin temblar, una enfermera que enseñaba a respirar sin miedo. Alzó la vista. En una ventana, la niña del cuarto piso apagó la luz. En otra, un vecino nuevo colgó una maceta ridícula. La plaza parecía lo que era, un lugar pequeño. Pero cuando Juan cerró el cuaderno y se levantó, supo que ese pequeño lugar le había ensanchado la espalda y el ánimo. Tal vez el sueño lo había traído, pero era esa plaza, esa gente, la que lo sostenía ahora que la ciudad volvía a cambiar de estación sin pedirles opinión. No prometió fechas, prometió domingos, y cumplió. Porque hay promesas que sin logo ni estruendo arman futuro con la modestia de un cable bien hecho, invisible, necesario, obstinado.